El libro Colombia, una nación a pesar de sí misma de David Buchner es una obra ampliamente reconocida que ofrece una perspectiva detallada y profunda sobre la historia colombiana. Los capítulos 7 y 8 eh, abordan dos momentos significativos en la historia del país, marcados por importantes cambios políticos, sociales y económicos. El capítulo 7 del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, aborda la temática de la nueva era de paz y café. En este capítulo se analiza un periodo crucial en la historia de Colombia, marcado por transformaciones políticas, económicas y sociales a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Eh, la consolidación de la economía cafetera tuvo un impacto significativo en el país, generando cambios en la estructura económica y en la dinámica social y política. La introducción del cultivo de café en Colombia trajo consigo una bonanza económica para ciertas regiones del país. El capítulo explora cómo este auge del café impactó la estructura social, contribuyendo a la consolidación de una élite terrateniente y una clase media emergente. Esta bonanza cafetera también influyó en la dinámica política del país, generando tensiones y conflictos entre las regiones cafeteras y demás zonas del país que no se veían beneficiadas por esta actividad económica. El capítulo 7 aborda la transformación política que experimentó Colombia durante nueva era de paz y café. También se analiza el ascenso del poder de líderes políticos de la regeneración como la de Rafael Núñez y la influencia de su política en la consolidación de un modelo político autoritario sustentado en la Constitución de 1886. Asimismo, se exploran las tensiones y conflictos sociales derivados de este proceso, incluyendo las luchas por la reivindicación de derechos laborales y la emergencia de movimientos obreros. El primer subtítulo que nos dice la nueva era de paz y café. El capítulo comienza con un análisis del periodo conocido como la nueva era de paz y café, que abarca el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante esta etapa, Colombia experimentó un auge en la producción y exportación del café, lo que tuvo un impacto significativo en una economía y en la configuración de su sociedad. El café, el cultivo y el comercio del café se convirtieron en pilares fundamentales de la economía colombiana, generando riquezas y transformando las dinámicas sociales y políticas del país. Este fenómeno no solo tuvo repercusiones económicas, sino que también influyó en la estructura misma de la sociedad, provocando cambios en las relaciones de trabajo y en la distribución de las riquezas. La consolidación del poder, se dio aquí también la consolidación del poder conservador. Aquí se analiza cómo el Partido Conservador logró consolidar su poder durante este periodo, gracias en parte al apoyo de los terratenientes cafeteros. Esta consolidación política contribuyó a la estabilidad del país, pero también generó tensiones como la oposición liberal, en fin, la influencia extranjera. También se destaca aquí la influencia extranjera en la industria del café, especialmente la participación de compañías estadounidenses en la producción y exportación del café en Colombia. Esta influencia extranjera tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad colombiana. Eh, de esto se derivó un impacto económico y social. Aquí el capítulo explora detalladamente cómo el auge del café afectó la economía y la sociedad colombiana. La bonanza cafetera repercutió en el surgimiento de nuevas élites económicas, así como el fortalecimiento de las diferencias sociales y económicas entre las regiones y otras zonas del país. Bueno, por un lado la política y la modernización. Aquí se hace un análisis de la influencia del eje cafetero en el ámbito político. Se destaca cómo este fenómeno contribuyó a la modernización del país, a la consolidación de los nuevos actores políticos y económicos. La élite cafetera emergente desempeñó un papel crucial en la configuración de la política y el desarrollo del Estado durante este periodo. Por otro lado, el capítulo 8, la República Liberal, se adentra en el periodo posterior a la regeneración, caracterizada por alternancia en el poder entre liberales y conservadores. Se examina cómo estos dos cambios políticos influenciaron en la dinámica social y económica del país, así como en las luchas de clases y movimientos sociales que surgieron en este contexto. Este capítulo también examina el impacto de la Guerra de los Mil Días en el país,
un conflicto armado que tuvo consecuencias devastadoras y que evidenció las profundas divisiones sociales y políticas de la época. Se abordan los efectos de este conflicto en la sociedad colombiana, así como las transformaciones políticas que emergieron a raíz de la guerra. La República Liberal. El siguiente capítulo se adentra en un periodo de profundos cambios políticos en Colombia, conocido como la República Liberal. Durante este tiempo el país experimentó transformaciones significativas en su estructura política y en las dinámicas del poder. Las guerras civiles, aquí se explica cómo las guerras civiles, como la lucha entre liberales y conservadores, desembocó en una guerra civil que tuvo consecuencias devastadoras para el país. Esta guerra civil fue un reflejo de las tensiones políticas y sociales que existían en Colombia en este duro momento. La hegemonía liberal. Busnell analiza cómo el Partido Liberal logró consolidar su poder después de la guerra civil, implementando reformas significativas en áreas como la educación, la religión y la propiedad de la tierra. Estas reformas marcaron un cambio radical en la estructura política y social de Colombia. Aquí se dieron varios cambios, como la economía. Aquí se examina cómo la economía colombiana experimentó cambios significativos durante este periodo, incluyendo la expansión de la industria, el comercio y la inversión extranjera. Estos cambios contribuyeron al crecimiento económico y al desarrollo del país. Pero luego se dio algo que fue la crisis del orden conservador. El capítulo examina las circunstancias que llevaron a la crisis del orden conservador que predominaba en la República Colombiana, en la política colombiana, perdón. Esta crisis abrió paso al descenso de corrientes liberales y al posterior restablecimiento de un nuevo modelo político, caracterizado por la alternancia en el poder, la implementación de reformas significativas. ¿Cómo es eso de la alternancia del poder? Pues aquí se aborda cómo la llegada del Partido Liberal al gobierno representó un quiebre del sistema establecido, marcando una era alternancia en el poder y poniendo en marcha una serie de cambios legislativos, administrativos y sociales que modelarían el rumbo del país. Aquí se dieron varias reformas y desafíos. Las reformas emprendidas por los gobiernos liberales, así como los desafíos y resistencias que enfrentaron su intento para transformar o por transformar la sociedad, y el estado de la reforma educativa hasta la promoción de nuevas formas de participación política, etcétera. Se analiza los esfuerzos por modernizar la nación. Este capítulo nos deja legados y reflexiones. Aquí el autor cierra el capítulo con un análisis del legado de la República Liberal en Colombia, así como reflexiones sobre los impactos a lo largo del plazo periodo. La historia del país destacado, los avances, los retrocesos y los debates que han perdurado hasta la actualidad. Estos capítulos ofrecen una visión integral de dos momentos cruciales en la historia colombiana, momentos muy importantes, profundizando en los aspectos económicos, políticos y sociales que configuraron la Colombia de la época y dejaron una huella indeleble en la nación. Muchas gracias. Yo soy Mara Morales.